Ani Parraguirre, Camila Perochena, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas. Gracias, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo influyen estos pronunciamientos, digamos, desde afuera de la política, sobre la política? Bueno, tuvimos una primera semana donde se expresaron todos los dirigentes políticos y en esta segunda semana tuvimos pronunciamientos de artistas, de intelectuales y también de tribus urbanas como los Swifties o los otaku o los K-popers. Diferentes tribus que se van expresando. ¿Por qué pasan ahora y en este momento de la campaña? En una segunda vuelta hay muchos votantes que van a elegir al menos malo porque su candidato ya quedó afuera, entonces le quedaron estas dos opciones y tiene que elegir. En ese contexto los candidatos tienen muy poca legitimidad para ir a convencerlos de que voten por ellos. Entonces utilizan por propiedad transitiva algunos de estos representantes de diferentes tribus o de diferentes espacios artísticos y vos decís, bueno, a mí no me gusta Sergio Massa, pero me gusta Taylor Swift y si los que la siguen a ella lo apoyan a Sergio, bueno, por ahí estoy un poquito más cerca de apoyarlo a él. Hay un politólogo norteamericano que se llama David Jackson, que se dedicó a estudiar qué impacto tienen estos apoyos en las campañas electorales. Y dice que hay dos cosas que tienen un impacto particular. Uno es si el apoyo es una novedad. Es decir, una cosa es si Pablo Echarri o Nancy Duplá apoyan al kirchnerismo o a Massa, bueno, no es novedad porque ya lo vienen haciendo. Pero, por ejemplo, Graciela hace tiempo. Fernández Meijide diciendo yo voto por Massa. Bueno, eso posiblemente tenga poca trascendencia porque tiene un nivel de conocimiento más bajo y los que la conocen seguramente sea gente ya muy politizada, que ya tiene formada una opinión. Pero, por ejemplo, cuando Oprah Winfrey decidió apoyar a Barack Obama, era la primera vez que ella se expresaba a favor de un candidato. Algunos estiman que le aportó 1 millón de votos a la campaña de Barack Obama y era la primera vez que ella apoyaba explícitamente a un candidato. Lo otro es cuando el candidato tiene una legitimidad, la persona que hace el apoyo tiene una legitimidad sobre el tema del que habla, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, es muy interesante, si vos mirás el comunicado que liberaron los otakus, que son la gente que sigue el anime japonés, dijeron, bueno, que ellos se oponían a Javier Milei y se oponían a Javier Milei porque con la dolarización de Javier Milei, el precio de las mangas, que son los cómics estos japoneses que leen, se iba a disparar por los aires. Capaz que a los otakus uno no va para consejo económico, como diría Pratgay la semana pasada, pero sí para ver cuál es el precio de las mangas. Entonces, en eso particular sí tenían una... Aquí está. Una legitimidad. Ahí hay algunos, podemos verlo el comunicado de los otakus, tenemos el de las Swifties, que son las seguidoras de Taylor Swift, y también hay uno de los K-popers, que son los que siguen el pop coreano. Pero ¿cuál es la estrategia entonces electoral que vos tenés con eso? Decir, bueno, ¿funciona? Vale la pena, digamos, esto vale la pena cuando es la tribu la que apoya al candidato, no al revés. Por ejemplo, Larreta diciendo a las Swifties yo les digo... Y poco, también no se dio, bien. y se dio mucho de eso. Si vos ves, por ejemplo, particularmente con Taylor Swift, hay muchos candidatos, no solo Larreta, Boric en Chile, Trudeau en Canadá, hay muchos candidatos en diferentes lugares que le pidieron por favor que vaya a sus países a dar el recital que va a venir esta semana acá. Y nos conecta con el punto más importante de qué impacto y cómo impacta esto la estrategia electoral de los candidatos. Porque estos son efectivos en la medida que vos se lo comunicás a las personas que siguen a ese candidato. Es decir, si en el general de la gente, si vos decís Taylor Swift apoya a Sergio Massa, no tiene impacto o puede hasta tener un impacto negativo que les moleste. Pero entre las seguidoras de Taylor Swift puede tener un impacto. Correcto. Y ahora esta semana viene acá, sus seguidoras son un grupo importante porque son en general mujeres jóvenes, un grupo muy disputado. Acordate que los jóvenes 30% del electorado, pero las mujeres jóvenes tienen una particular, que los jóvenes tienden a apoyar a Milei, pero las mujeres tienden a resistir más a Milei por su lenguaje violento. Así que es un territorio muy disputado en política y creo que si apuntamos a ver qué va a pasar esta próxima semana, me animaría a decir que vamos a ver mucha publicidad pautada geográficamente en el área de Núñez hacia el fin de esta semana. Por Massa posiblemente, pero también no me extrañaría que haya Milei tratando de revertir el impacto negativo que puede tener el apoyo de la Swifties. ¿Y esto vos creés que esta semana mueve el amperímetro? ¿La visita de Taylor Swift?
Y su cruce es la más o menos directo con la campaña. Es la posibilidad de comunicarte con un grupo de gente que capaz no está prestándole atención a la campaña a través de algo que sí, llama la atención. que sí les interesa y que van a estar prestando atención. Y además de eso, por ahí les permite, en un momento donde, en una campaña que se posiciona muy competitiva, donde van a tener que elegir al menos malo mucho de estos seguidores, bueno, capaz que, como dice Taylor Swift, es el momento de que digan cuál es el antihéroe en esta campaña. Excelente. Cita Taylor Swift, todo. Claro. No te la canto porque ya Completa. sería demasiado, tendría que ser como Vilota. Hoy canto Vilota. Bien, vamos a Diderot Art antes de pasar Sí. a la ley contra el negacionismo. Hoy nos trae a Lorena Ventimiglia, una artista de trayectoria, y en esta serie que se llama Suspendidos, que es una serie de gotas hechas con esmalte sintético. Mirá vos. Capas de esmalte sintético que van formando esas gotas. Son obras que tardan muchos meses en producirse. Son obras muy importantes, así que si les gusta Lorena Ventimiglia, hay diferentes obras de ella disponibles en la plataforma Diderot Art, ahí en el QR que está abajo mío. Muy interesante. Ahí la tenemos Ahí vemos cómo trabajando con el trabaja esmalte. con las gotas. Muy interesante. Muy bien. Vamos a la polémica ley contra el negacionismo A ver. que se está discutiendo ya en las comisiones del Congreso. Y digo polémica porque tiene ciertas implicancias que pueden ser muy problemáticas. Problemáticas en el debate público, por un lado, porque está obstruyendo lo que se puede decir o no, está penalizando, vamos a ver, con cárcel, lo que se puede decir en el espacio público, pero también, por ejemplo, para el debate académico. Está poniendo un freno a las interpretaciones que uno puede hacer sobre el pasado reciente de la Argentina. Sí. Vamos a ver en la placa 1 ¿para qué es lo que busca penalizar este proyecto de ley? Si será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que públicamente o en una reunión de personas, que no sé bien qué será una reunión de personas, negare la existencia y o naturaleza contraria a la humanidad de los actos genocidas y los crímenes de lesa humanidad. Y después dice, en la misma pena incurrirá quien públicamente trivialice, reivindique o legitime los actos genocidas. Entonces esto nos puede llevar a hacernos varias preguntas, ¿no? ¿Quiénes entran en el paraguas del negacionismo? Por ejemplo, cuando dice, será de la misma pena quien trivialice los actos genocidas. ¿Qué sería trivializar un acto genocida relacionado con la dictadura? Decir que fueron 8.000 en lugar de 30.000. Poner en discusión la figura del número. Sería trivializar y eso podría llevarte a la cárcel. Porque uno se pone a pensar y hay un montón de personas que lejos están de ser negacionistas que dicen que hay que poner en discusión la cuestión del número. Por ejemplo, Graciela Fernández Mejide tiene un hijo desaparecido. Formó parte de la CONADEP, pero aclara, y en muchas entrevistas públicas lo ha hecho, bueno, el número 30.000 es un número simbólico y tenemos que pensar o poder poner en debate ese número. Y nadie podría decir que Graciela Fernández Mejide es negacionista y mucho menos que podría ir a la cárcel por una cosa así. Ahora, tal como está redactado este proyecto de ley, bueno, eso se podría prestar a confusión. De hecho, yo creo que para muchos de los que armaron este proyecto de ley, decir o poner en debate el número 30.000 puede ser considerado una trivialización y, por ende, merecer la pena. O, por ejemplo, dice, quienes justifiquen el terrorismo, el acto genocida. Hacer una crítica a la violencia revolucionaria anterior al 76, ¿sería una justificación? Porque digo, en ese caso, no sé, Alfonsín hubiese sido preso, que hizo una crítica o que criticaba la violencia revolucionaria anterior. Es decir, ¿hasta dónde son las implicancias? No está claro, el proyecto dice solamente esto. Por otro lado, usa la palabra genocida, los actos genocidas. No hay acuerdo en el debate público y en el debate académico sobre si fue o no fue un genocidio. Entre los académicos hay muchos debates sobre esto y son académicos que no niegan el terrorismo de Estado. No es que dicen no hubo plan sistemático de desaparición de personas, pero tenés algunos que dicen, como Daniel Feierstein, fue un genocidio, se puede parecer al Holocausto, mirando el Holocausto podemos entender la dictadura argentina, pero hay historiadores, Luciano Alonso, Hugo Besetti, que dicen fue un terrorismo de Estado. Pero la figura del genocidio, el concepto de genocidio, no nos es útil, no describe bien la especificidad del terrorismo de Estado en Argentina. Estos historiadores no dicen no hubo terrorismo de Estado, no son negacionistas, sin embargo dicen no hubo genocidio. Ahora, según este texto de ley, podría interpretarse que muchos de estos historiadores son genocidas. Entonces,
Esta ley Son negacionistas. Son negacionistas, perdón. Esta ley tiene un gran problema, ¿no? Tiene un gran problema porque está obstruyendo el debate El público. tema es si se puede legislar sobre la interpretación histórica. Bueno, ¿cuál es el ¿Cuál gran- es el límite de eso? Porque la historia está permanentemente en revisión. La verdad la verdad histórica, lo que pasó en el pasado, se va construyendo y se va construyendo a la luz del presente, a raíz de diversas interpretaciones. Es un debate permanente, hay una revisión permanente del pasado. Este mismo debate tuvo lugar en Europa, donde hay leyes que penan el negacionismo. De hecho, muchos de los autores de esta ley dicen, bueno, los europeos penan el negacionismo del Holocausto. Y ahí muchos historiadores salieron a decir, para nosotros lo importante del negacionismo es poder rebatirlo con argumentos, porque la historia se trata de eso, de revisar permanentemente lo que pasó. Entonces, no de ir a buscar a los negacionistas con la policía o con los jueces, sino de poder rebatir los argumentos del negacionismo con otros argumentos históricos basados en fuentes, basados en documentos y basados en la construcción de esa verdad o de esos núcleos de verdad histórica, ¿no? Entonces, yo creo que acá tenemos un grave problema, no solo para el debate público, sino para el conocimiento del pasado, porque esto obstruye en parte o limita, provocaría autocensura sobre qué podemos estudiar o no estudiar del pasado. Excelente. La Gracias, voz de la Carlos. historiadora. ¿Qué? ¿Eh? Gracias, Ana. Gracias, Camila. Vamos a un corte. Hoy la tenemos de viaje a Carola. Vamos a estar tomando el whisky con Daniel Vilota, obviamente, y Pancho Olivera. Y vamos a traer una cantidad de novedades, entre ellas la nueva encuesta. Ya volvemos.